acusando a Ecuador de violar acuerdos internacionales. No fue así. Entonces fue como un saltar de olla y ahora sí nos preocupamos por... Hola chicos, ¿cómo están? Buenas. Bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de este hermoso canal. Recuerden ante todo, si quieren recibir estas buenas noticias o malas noticias, depende de qué país sean y qué piensen ustedes en general, y información sobre México, turismo, sobre Latinoamérica en general, pueden suscribirse a este canal, denle like, manita arriba, comenten, así me ayudan con el algoritmo, porque por ahí el algoritmo es medio jodido, pero últimamente viene generoso con nosotros. Así que bueno, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando con el tema de Ecuador, México? Parece que ayer hubo unas ciertas resoluciones y también unos ciertos problemas en la corte, se reunieron bien a hablar y parece que Ecuador contrademandó. ¿Qué está pasando? Bueno, acá nos van a ir explicando en este par de videos. Recuerden no perderse ninguno de los videos que vienen porque todos van a ser muy interesantes y van a dar una perspectiva diferente. Así que dale, desde sin más dilaciones y dilataciones, como me gusta decir, empezamos. La demanda de Ecuador que presenta Ecuador puede entorpecer nuestra propia demanda o no. Y ahí con eso. Claro. Es interesante porque Ecuador contrata a despachos y a personas no ecuatorianas a que lo representen con muchísima experiencia y esta demanda que presentan el día de ayer pues, forma parte de la experiencia que tienen. La presentan a la última hora del día lunes, cuando saben que nos estamos preparando para la audiencia de medidas preliminares, donde seguramente generaría ruido. A nosotros, como es evidente, no nos generó mayor distracción en nuestra estrategia, porque fuimos victoriosos en esta audiencia de medidas provisionales. ¿Qué puede pasar? Que Ecuador, y eso seguramente lo hará el día de mañana, va a tratar de llevar la conversación a que México es culpable de otorgar el asilo y, por tanto, existe una justificación para ingresar a la embajada. El día de hoy la delegación mexicana, repito, conformada por personas servidoras públicas, lo que hicimos fue atajar sus argumentos en anticipación, es decir, no hay justificación alguna, no hay forma de que el ingreso a la embajada pueda sustentarse en una razón que quiere esgrimir Ecuador. Entonces Ecuador va a tratar de fusionar ambos litigios y nosotros ya estamos preparados, como estamos desde el inicio porque sabíamos que vendrían por ahí, para cuestionar la pertinencia de la demanda, por qué la presentan hoy, si están hablando de hechos ocurridos entre el 17 de diciembre del 2023 y el 4 de abril del 2024. Otros de los argumentos que hemos dicho es por qué Ecuador primero recurre a la fuerza y después recurre al derecho. Usualmente es a la inversa, agotas el derecho y si ya no hay espacio, bueno, después puedes justificar de... Esto es algo de lo que se venía hablando mucho en este canal y no pueden decir que no porque es cierto. Primero ya tuvimos la charla del abogado la que reaccionamos, estuvimos hablando bien civilizadamente, dentro de todo en los comentarios, cada uno su opinión y demás. Pero ahora eso sí, también, ¿por qué se utiliza la fuerza antes de lo que tiene que ver con lo diplomático, ¿no? Es algo básico y acá está hablando. Me sorprende mucho esto también de que Ecuador, digamos, no vamos a hablar de Ecuador, no me gusta hablar del país en general, pero el presidente recurra a esas cosas, ¿no? A esto de contratar equipos grandes y demás y todo eso antes para hacer una especie de contrademanda, podría decirse, ¿no? Ya vamos a ir viendo cómo va el título del video, pero yo creo que se podría decir. Agoté todos los recursos a mi disposición y como no tuve resolución, recurrí a la fuerza. Entonces, con estos elementos estoy seguro que nos puede tomar tiempo, nos puede hacer trabajar un poco más, pero dudo mucho que pueda vulnerar los argumentos tan sólidos que tiene México respecto a que tenemos razón en cuanto a las violaciones de Ecuador al derecho internacional. Bueno, corto y conciso, ¿no? Pero a ver qué viene de otros medios. Ecuador demanda a México ante la Corte Internacional. Así como lo escuchaste, el gobierno de Daniel Noboa quiere invertir los papeles luego del asalto a la embajada mexicana en Ecuador y buscará pasar de victimario a víctima tras presentar una denuncia contra el gobierno de López Obrador ante la Haya por otorgar asilo a Jorge Glass. Los argumentos de Noboa son que el gobierno mexicano interfirió en asuntos internos tras brindar asilo a una persona que acumulaba 2 condenas por corrupción y estaba a punto de recibir una tercera cuando se refugió en la embajada. Ecuador buscará acusar a México por violaciones al derecho internacional. Sin embargo,
Hay que recordar que la denuncia de México llegó primero ante la Corte Internacional, acusando a Ecuador de violar acuerdos internacionales y agredir a personal diplomático de la Embajada Mexicana, exigiendo que Ecuador sea suspendido como miembro de las Naciones Unidas. ¿A quién crees que le dará la razón la Corte Internacional? Te leemos en los comentarios. Ojo, ahí también, a otra cosa que la que está flaqueando, viste esto, la parte esta de la demanda la inició México, o sea, no fue de Ecuador. Si hubiese sido tan grave, si hubiese iniciado esto antes de parte de Noboa, ¿no? Pero parece que no fue así. Entonces fue como un saltar de olla y ahora sí nos preocupamos por otra demanda, ¿no? Eso también es algo para tener en cuenta, ¿no? El turno de Ecuador en la audiencia de La Haya por la demanda de México. Aquí te cuento que este 1 de mayo Ecuador expuso sus argumentos por el asalto a la embajada mexicana en Quito. Uno de sus representantes fue Andrés Terán. Él dijo que México utilizó erróneamente durante meses su sede diplomática en Quito para dar refugio a un criminal común que ha sido condenado 2 veces. También dijo que se ha dado garantías a México de que la incursión en su embajada fue un acto excepcional, por lo que no cabe decretar las medidas cautelares que el país demandante solicitó. Otro representante de Ecuador fue Alfredo Crosato. Él dijo que México abusó del concepto de asilo diplomático y que Ecuador entró en alerta cuando México solicitó permiso para el ingreso de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana en territorio ecuatoriano para el traslado de la embajadora Raquel Ceru, declarada persona non grata. Después de las intervenciones, el tribunal se retiró a deliberar. ¿Cómo estamos, ¿Cómo estamos? Una información nueva por cada medio, pero es interesante cómo viene la cosa. Mientras tanto, déjenme acá abajo a ver qué opinan, cómo van a salir las resoluciones, o sea, ya salieron, eso me intriga mucho, porque hasta el momento no se ha dicho nada, recién fue ayer, creo, así que... Peruano que integra el equipo de defensa de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia reveló que en México, tras conceder el asilo a Jorge Glass, y con salvoconducto en mano pretendía sacarlo de la embajada azteca en helicóptero. En particular, las autoridades mexicanas solicitaron la autorización para que 2 helicópteros mexicanos ingresen a territorio ecuatoriano para trasladar a Jorge Glass. Posteriormente, se solicitó que se permita a Glass abandonar el país en un vuelo comercial y que se le otorgue tratamiento VIP en el aeropuerto de Quito. ¿Qué opina de los argumentos de la defensa ecuatoriana? Todo muy por encima, no hay básicamente nada en lo que podríamos llamar que justifique el grado de lo que fue esa intervención para mí. No estaría entendiendo, digamos, si no o no saben de leyes o cómo es el tema. Ecuador presenta sus argumentos contra México en CIJ. Que han entrado sin consentimiento a la embajada mexicana en Quito. También han reconocido que México nunca tuvo ese diálogo y esa negociación para llegar a un acuerdo sobre el asilo de Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano, y también han dejado claro que en ningún momento se han tocado y que se están protegiendo los espacios diplomáticos mexicanos en la capital ecuatoriana. Se demostró que la solicitud mexicana es innecesaria e injustificada. México tampoco logró demostrar la urgencia de la necesidad de medidas cautelares. Asimismo, Ecuador otorgó las garantías a México de conformidad con el derecho internacional, de respetar y proteger las instalaciones de su misión diplomática en Quito, sus propiedades y sus archivos, así como los bienes de las residencias privadas de sus agentes diplomáticos. Dichas garantías fueron ofrecidas voluntariamente por nuestro país a México en 2 ocasiones y, por el contrario, tratar de buscar una solución pacífica de forma bilateral. En ausencia de argumentos legales sólidos, recurrirán a tecnicismos procedimentales. Bueno, muy pacífico lo que hizo Ecuador con México no fue, que yo sepa. Yo no sé si la gente todavía no sabe que una embajada es prácticamente un arreglo entre países en el mundo en general, en donde ese lugar le pertenece, ese espacio le pertenece al país de origen de la embajada, por tanto era un territorio mexicano. Partiendo desde ahí yo creo que ya no tendría que haber dudas de nada, ¿no? Pero bueno, hay gente y gente, ¿no?
tratamos de justificar lo injustificable basándonos en quién era la persona que estaba y bla, bla, bla. Que yo sepa, en ese momento no estaba haciendo nada, pero bueno, distinto sería si saldría y haría un lío en el país y se fuera de la embajada y andaría por como quiera, o cometería atropellos en vía pública, o quisiera hacerle el mal a otra persona, eso es otra cosa. Pero estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Y eso fue lo que escuchamos el día de hoy. Dos observaciones. Los argumentos de México fueron tan contundentes el día de ayer que Ecuador hoy tuvo que referirse a ellos en lugar de presentar sus propios argumentos para evitar la imposición de las medidas provisionales solicitadas por México a la Corte. Y el segundo punto que nos da mucha alegría es que Ecuador aceptó en récord hoy en una audiencia pública que constará en los archivos y que el público lo podrá ver en video, que no violará los locales de la embajada. Entonces, con medidas provisionales o sin ellas, tenemos el compromiso hoy del gobierno de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de que no ingresarán a nuestra embajada y no atentarán contra los archivos. Así es que obtuvimos una buena victoria aún antes de que la Corte emita las medidas provisionales. Así que, bueno, muchachos, me gustaría dejar su opinión que dejen su opinión, perdón, a ver qué tal, qué opinan de esto que está pasando en este momento, qué opinan de las resoluciones más o menos como vienen, ¿en qué creen que va a terminar todo esto, siendo sinceros, gente de México, de Ecuador, de El Salvador, de Argentina, de Colombia, de donde sea que estén mirando? Por favor, me gustaría que dejen su comentario, me ayudan también, recuerden darle un like y suscribirse si les gusta este tipo de material. Y bueno, nos vemos en la próxima, yo soy Francis, hasta luego.